Levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida esté. Que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre tu nombre levantaré. Gracias por venir a morir por nosotros, Señor Jesús. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que hizo Dios, me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz.
me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que hizo Dios. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Yo era un perdido, mas Cristo me salvó. Yo era un perdido, mas Cristo me salvó. Yo era un perdido, mas Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Yo era un perdido, mas Cristo me salvó. Yo era un perdido, mas Cristo me salvó. Yo era un perdido, mas Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me ungió. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Gracias, Señor, por borrar nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos lanzado a lo más profundo del mar y habernos liberado, Señor, de esa práctica y habernos permitido una vida de santidad, Señor. Lo que parecía imposible, lo que los incrédulos nos decían, eso es imposible, tú sí lo has hecho, Señor. Tú lo has logrado con tu poder, tú lo has logrado con tu gracia, tú lo has logrado con tu amor, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos y te exaltamos por esta tu grande misericordia, Señor. Egipto les sacó, les puso en libertad.
hizo el Señor. A mí también me liberó. Con mano fuerte del mundo me sacó. Me puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó. Y me ha prometido librarme hasta el final. Y sé que en su mano seguro voy a estar. Con mano fuerte de Egipto le sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Con mano fuerte del mundo me sacó. Me puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó. Y me ha prometido librarme hasta el final. Y sé que en su mano seguro voy a estar. Y me ha prometido librarme hasta el final. Y sé que en su mano seguro voy a estar. Seguro voy a estar. Seguro voy a Mundo nos ha sacado con mucha paciencia y con mucho amor. Gracias, Señor. ¿Qué podemos decirte, Señor?
Las palabras no alcanzan para agradecer, Señor, francamente, Señor. No alcanza, Jesús. Y me ha prometido librarme hasta el final. Y sé que en su mano seguro voy a estar. Seguro voy a estar. Seguro voy a estar. Seguro voy a estar. Y nos ha prometido llevarnos hasta el final. Y nos ha prometido esa vida de santidad que podemos vivir aquí en esta tierra y posteriormente junto a Él en la gloria. Y pues Dios no es un mentiroso y podemos confiar que así va a ser. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Muchísimas gracias, Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz. Mi sangre también por ti vertí. Para que puedas tú confiar en mí. Para que puedas descansar. Vengan a mí todos los que están cansados.
para que puedas descansar, para que puedas podamos descansar de la agobiante vida del pecado y de sus consecuencias, de ese sentimiento de culpa que hacía decir a Pablo antes de conocer a Cristo, claro, lo hacía decir: miserable de mí, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Para liberarte de eso y darte descanso en esta vida, una conciencia en paz, una conciencia tranquila. Mi vida di por ti la cruz, mi sangre también por ti vertí. Y para eso dio su sangre, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. podemos descansar en el amor de Cristo. Que puedas descansar. He ahí su crucifixión. Que puedas descansar. Él nos ama. Que puedas descansar. Y por eso podemos descansar. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Y no hay palabras para exaltarte lo suficiente, Jesús. Francamente, Señor, no hay palabras. Sé bendito por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Jesús. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la mañana. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí, y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Me apartaste para ti.
lo vil, menospreciado, del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Me apartaste para ti. Señor, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Me apartaste para ti. Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Tus enemigos, Señor. Eso era lo que eran, Señor. Tus enemigos que merecían la condenación eterna. Por eso estábamos al final de la manada, Señor, de los que merecían ser destruidos, Señor. Pero tú te diste por nosotros, Señor, para salvarnos, para limpiarnos, Señor, para hacernos nuevas criaturas. Gracias, Señor, por estas hermosas alabanzas, Señor. Y te rogamos, Señor, nos ministres con tu palabra y sea todo para tu gloria, Señor. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Buenos días, damas y caballeros. Es un gusto saludarles y pues que en este día pues podamos compartir con ustedes la palabra de Dios. El mensaje de hoy se llama el llamado de Jesús. El llamado de Jesús. Y para empezar vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 13, que dice: Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero
y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, o mejor dicho, a los que se consideran justos en su propia opinión, sino a pecadores. ¿Pero para qué los vino a llamar? Al arrepentimiento. Hace tiempo una persona me hizo una observación y me dijo, ¿por qué un montón de la gente que se convierte a Dios ha tenido un pasado bochornoso? Me hizo esta pregunta mientras conversábamos sobre el testimonio de un hermano que había sido drogadicto. Bueno, y a veces tal vez esta pregunta parece flotar en el aire. ¿Qué pasa? Se oyen los testimonios de que era borracho, de que era drogadicto, de que era un mal esposo. Se oyen testimonios, sí, de gente que francamente los escuchamos y decimos, uy, ¿cómo era? Bueno, ¿qué podemos decir? Hay algunas personas que se portan desagradables en su trabajo, en su casa son unos monstruos, que francamente destruyen la vida familiar, al punto de que a veces los hijos se escapan de la casa, porque ya no aguantan a papá, ya no aguantan a mamá. Pero de verdad, no es una rebelión del muchacho que está en un berrinche, de veras que es que ya no aguanta el papá, ya no aguanta la mamá. Testimonios de niños, especialmente personas que trabajan, que son trabajadores sociales, pueden dar fe de que muchos de los niños de la calle, lo que pasa es agarran la calle porque se están escapando de su familia. Entonces se van a la calle y aunque ahí los maltratan, duermen en la calle, tienen que buscar comida, a veces hasta en la basura, pues es más pacífica la calle que su casa y se escapan. O hay personas que realizan intentos de suicidio porque ya los tienen hastiados. Mujeres, muchas mujeres que el esposo es un verdadero ogro y de repente, no, que la señora se cortó las venas. Y si no es porque llega el hijo y llama a la ambulancia, ya la señora estuviera muerta. No, a veces hay a esas personas así. O a veces hay familiares que dicen, no, pues se acabó, y agarran un arma e intentan matar al ogro. Como sucedió ahí por mi casa, una muchacha mató al padrastro a balazos por abusar de su madre. También pasa. Luego, pero sucede también que estos ogros se convierten a Cristo y mire, cambian del todo. Son una de verdadera nueva criatura y la gente, si llega a oír su testimonio, dice, ¡ah! ¡Qué tremendo! Entonces luego el otro da el testimonio y resulta que también tenía una tremenda cola que le machucaran, así como una cola de un cocodrilo. ¿Se ha fijado? Que los cocodrilos son unos animales con unas enormes colas. Bueno, estas personas también tenían una tremenda cola y dice la gente, ¡ah! ¡Qué barbaridad! Y dice la gente entonces, hoy, y es que en esas iglesias solo hay personas que antes fueron así. ¿Qué pasa? Encontramos también el caso contrario. Muchas personas, mire, intachables según la sociedad, personas de bien según nuestra sociedad, no se convierten a Cristo realmente. A veces ni siquiera llegan a comprender el Evangelio. O si lo comprenden, dice o piensan que eso no es personalmente con ellos, porque ellos pues no son esa gente mala de que se tiene que arrepentir. Ellos no, ellos son buena gente y otras personas piensan también, no, fulano, y vos que te están metiendo en esa iglesia que te tenés que arrepentir.
¿Y de qué te tendrías que arrepentir si vos sos una buena persona, sos un buen hijo, sos una buena hija, sos una buena esposa? ¿De qué te tendrías que arrepentir? Y a veces esa gente dice, hoy es cierto, yo soy una buena persona. No, yo ya no sigo con esto entonces. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esta situación? Para explicarlo, en primer lugar, vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 y 28. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 al 28, dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjese cómo en este pasaje se ve dos grupos de personas que el mundo mira de menos en primer lugar, pero dice la Escritura que Dios los escoge para salvación. Esto es lo que estaba enfermo espiritualmente. Bueno, ¿qué sería un enfermo espiritualmente? ¿O qué sería algo vil en nuestra sociedad? Bueno, pues estos serían las personas groseras, malas, los delincuentes, los criminales, los que andan en crimen organizado, los que andan en tanta cosa, los drogadictos, los que borrachos ya, que les dicen alcohólicos, les dicen enfermos alcohólicos, y bueno, digámosles más bien adictos al alcohol, así como se dice adicto a la marihuana, adicto a la cocaína, porque eso es lo que es, no puede ser un enfermo. Imagínese una enfermedad que viene en una botella y que hay que comprarla y hay que comprarla cara. No, ese no es un enfermo, es adicto. Igual que se dice adicto a la cocaína, adicto a la marihuana, adicto a, bueno, metanfetaminas, lo que usted piense. Incluso al pegamento amarillo, el resistol que le decimos nosotros, adicto. Esa es la verdadera situación. Bueno, eso es lo que el mundo dice, esto es lo vil y lo menospreciado, eso. Y eso, según el mundo, es lo que está espiritualmente enfermo. Ahora, ¿qué también es algo espiritualmente enfermo? Espiritualmente enfermo es aquella persona que sí entiende que necesita a Dios, que ha pecado contra Dios. También, y puede el mundo decir, no, sos una buena persona, y esta persona dice, no. Dios es justo y yo soy malo. Su palabra dice que yo he pecado y que me merezco el infierno, y francamente le doy la razón a Dios. ¿Y qué de malo has hecho, fulano? No, pues esto y esto. Fulano, si eso todo el mundo lo hace, deja de comportarte como un niño. No sos un criminal, no sos un traficante, no sos un abusador. ¿Qué te pasa? No, pero es que la palabra de Dios lo dice, y francamente si lo meditas, si lo pensás, mira, si yo ando codiciando mujeres en la calle, luego a mí me va a dar ganas de ser coqueto, y luego que empiece a ser coqueto, a alguna mujer le voy a caer bien, y luego que le caiga bien, me voy a ir involucrando, y luego que me vaya involucrando, le voy a ser infiel a la esposa. Ay, vos, ¿cómo te pones a creer? Conformate entonces con mirarlas. Si ahora usan unas minifaldas, ¿no te has fijado? Igual fulano, por ahí empieza todo. No, vos estás quedando loco. Pero estas personas que lo que el mundo les diría, hey, no exagere, no, estas personas que están conscientes y que se reconocen ellos mismos como enfermos espirituales, bueno, por estos también viene Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque Jesús dijo ahí que habían unos que estaban sanos espiritualmente, estaban sanos, es decir, que son
justos, en su propia opinión, claro, ¿verdad? Justos, en su propia opinión. ¿Quiénes serían estos? Bueno, los buenos esposos, las buenas esposas, los buenos hijos, que nunca dieron problemas, nunca fueron adictos. Ahí le gustaba escuchar su reggaetón, pero de ahí no pasaba. La muchacha se pintaba las uñas de un color cada una, pero de ahí no pasaba. Onda de adolescente, pero nunca fue malcriada, siempre obedeció. Si no estaba de acuerdo, pues hacía por lo menos el intento de arreglarlo, platicando con mamá, platicando con papá, pero siempre obedecía al fin de cuentas y es una buena niña, un buen esposo, un jefe que paga puntual, un jefe que es respetuoso con sus empleados, profesionales honrados, lo que la sociedad llama una buena persona y que ni aún contaminan su mente con cosas que aún para los incrédulos son bochornosas, por pornografía, por ejemplo. Ni siquiera, no. ¿Y vas a una iglesia? No. Ni creo en Dios. ¿Y ves porno entonces? No, eso. ¿Cómo te pones a creer? Eso enferma la cabeza. ¿No has visto los estudios científicos que quien se pone a mirar pornografía termina con unas tendencias así? Y de repente personas que hasta son ateas le pueden salir así, que son, según la sociedad, intachables. Los justos, los que se creen espiritualmente sanos, como decía Jesús, los que están sanos no ocupan un doctor, lo necesitan los que están enfermos. Y vine a llamar no a estos sanos, sino a los que están enfermos. No vine a llamar a los justos o a los que se creen justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, estas buenas personas piensan que lo malo que puede haber en su vida, el detallito, que según ellos que puede haber en su vida, eso es tan insignificante que Dios no lo va a tomar en cuenta. No lo va a tomar en cuenta. Ay, hombre, si yo solo una vez, por curiosidad, con mis amigos del colegio, le di un jaloncito a un cigarro de marihuana, una líquida vez en mi vida. ¿Y usted cree que Dios me va a condenar por eso? ¿Se pone a creer usted? No exagere, hombre. Ahora, si hubiera andado de marihuana, robándole el dinero a la familia, si hubiera andado asaltando, si marihuana ya hubiera empezado a golpear gente en la calle, a buscar pleitos, etcétera, 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 yo lo comprendería. Pero un jaloncito, ¿cómo se pone a creer? Pues esta gente que es justa en su opinión y que se cree sana espiritualmente, no viene Jesús por ellos. Bueno, y hasta ahorita pareciera, solo digo eso, pareciera que Jesús hace una acepción de personas. En vez de premiar a la gente buena, entonces premia a los malos. Pero vamos a ver en dónde se origina el que las personas que el mundo considera viles, menospreciables, los que sí entienden que son pecadores y menospreciados por el mundo, porque esos sí son escogidos por Dios. Veamos Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Fíjese acá, si fueran justos no menospreciarían a nadie. La Escritura dice que el justo es prudente. Es prudente. Es decir, una persona justa, antes de poder pensar o sacar una conclusión sobre otra persona, primero lo observa
y después de observarlo cierto tiempo puede decir este fulano o esta mujer es una buena o es una mala persona. No, pero estos, mire, de un solo menospreciaban a otros. A estos les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Mire qué raro esto, no oraba con Dios, oraba con él mismo. Mire qué cosa más extraña, pero a Dios nos estaba dirigiendo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Mire cómo empieza a exaltar sus logros. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, que yo he violado tu ley, que yo estoy en contra de tus mandamientos. Yo soy un pecador que he hecho daño. En cambio, ¿qué hacía el fariseo? Pues solo cosas buenas según él, va. Sus ayunos, su diezmo, su buena conducta. Pero dice Jesús en el versículo 14, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, y no significa que el fariseo bajó justificado, significa que no bajó justificado, sino que se le dio justificación a este publicano que se arrepintió y se le puso por delante del otro que se estaba exaltando a sí mismo como alguien bueno. Pero era tanta su perversidad que Jesús da testimonio de que estaba orando consigo mismo. Es decir, casi que mejor se hubiera ido a poner enfrente de un espejo y hubiera dicho: fulano, te felicito porque sos esto, porque diezmas, porque ofrendás, porque sos una buena persona, porque sos intachable, porque el día de reposo nadie te mueve para hacer nada, te felicito. Y hasta un beso le hubiera dado al espejo casi. Hubiera sido mejor, no sé, porque esa distorsión mental se pone a orar. Pero dice Jesús, consigo mismo, era para él. Él no se estaba dirigiendo realmente a Dios, aunque leemos ahí el versículo 11, que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, mire. ¿Y sabe dónde lo estaba haciendo? Dice Jesús, en el templo. Era el lugar sagrado. Ahí estaba la presencia de Dios. Dios había prometido que en el templo iba a estar su presencia. Ahí se hacían los sacrificios. Y ahí en el lugar sagrado este hombre se atreve a vanagloriarse mientras oraba, o pensaba él que oraba. Es triste, pero esta persona entonces nos revela que en su buenismo, que en su buena conducta, en realidad tiene un corazón grotesco, manchado de puro egoísmo y de pura soberbia. Entonces, por más justo que se creyera, pues no es justo. Acuérdese, Adán y Eva los sacaron del Edén por un pecado. Y este señor, bueno, soberbia para empezar. ¿Y cuál otro? Pues no sé, pero con uno. Y la soberbia de este hombre era tan grande que entraba en el templo sagrado de Dios, el templo que hasta que murió Jesús era el lugar en donde estaba la comunión del ser humano con Dios, ahí en ese edificio. Y este hombre ahí se crecía, ahí se exaltaba enfrente de Dios. Usted imagínese un empleado, no sé,
de una oficina regional en el país, de alguna oficina del gobierno, de una oficina regional. Y que esta persona va, se viene a Tegucigalpa a saber cómo entra en la presidencial, se sienta en la oficina de doña Xiomara, pone los pies en el escritorio y cuando entra la presidenta le dice: hola Xiomara, ¿cómo estás? Fíjate que yo necesito que me hagas el reconocimiento de empleado del año porque me lo merezco. ¿Se imagina? ¿Se imagina ver usted en la internet, en las noticias de internet o en el periódico que saliera un reportaje que agarraron un fulano que entró a la oficina de la presidenta y le dijo semejante cosa? Que este fulano viene de una oficina allá muy lejana. Uno diría: hey, ¿con qué valor hizo semejante cosa? Otros dirían: no, es que desjuró, iba ingerido de alguna sustancia. Otros dirían: no, está loco. Pero nadie diría que eso está correcto. Bueno, eso hacía ese fariseo ahí, vanagloriarse en el templo de Dios. Eso estaba haciendo, creciéndose en el lugar más sagrado, en el templo de Jehová. El publicano entonces se humillaba, ni siquiera podía levantar la mirada. Dice uno de los salmos, recuerde: yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues este hombre ni se atrevía a levantar los ojos. Tenía su cara mirando hacia el suelo. Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. No, ¿cuál? No, él no se hallaba en valor de alzar los ojos. Aunque había un salmo que decía: yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No, pero él no era digno de eso. Soy pecador, decía. Yo he ido contra Dios. Yo he pecado contra Dios. Yo he hecho lo malo. Sé propicio a mí. Quita mi pecado, quiere decir esa expresión, sé propicio a mí. Él necesitaba ayuda, él quería salir de ese estilo de vida y fue a pedirle a Dios ayuda. Él tenía una cosa que el otro no tenía: necesidad de Dios. Necesidad de Dios. Dice la palabra que Jesús dirigió esta parábola a gente que confiaba, dice, en sí misma como justa. Ellos mismos. Eran ellos los que se evaluaban y eran ellos los que ponían la norma de qué era lo aceptable y lo no aceptable para Dios. Imagínense. Los que se supone que eran buenos, ahora entonces empezaban ellos a decirle a Dios qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Se fija la gran soberbia que hay a veces en las buenas personas? ¿Cómo se atreven a dictarle a Dios sus parámetros? Yo soy bueno, Dios. Y tal vez la palabra de Dios, que es el parámetro, los descalifica. No, pero no, yo soy bueno, buen hijo, buen padre, buen abuelo, buen ciudadano. Aunque sé que los políticos se van a robar los impuestos, yo siempre pago mis impuestos, y etcétera, etcétera. Un buen hijo, soy buena gente. Ah, pero mire que la palabra dice que hay que convertirse al Señor. No, mire, ¿cómo va a creer que Dios va a condenar a alguien como yo? Yo no necesito ir a la iglesia porque soy una buena persona. Las iglesias están para reformar a toda esa gente malvada que anda por la calle. Y usted, en vez de estar perdiendo su tiempo conmigo, que soy una buena persona, un alma de Dios, debería irse a buscar a los drogos que están ahí por la calle. ¿Qué pasó, joven? Vaya, muévase. Busque a alguien que sí lo necesita. Yo no. Buenísimo, los buenos, los que se creen puros, pero que delante de Dios, óigame, son unas personas con una soberbia tan brutal que solo me recuerda cuando Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro y dijo: vamos a ordenar que cualquiera que oiga un instrumento de música, si no adora esa estatua, al horno de fuego.
Y la estatua era de él, ¿verdad? Si mal no recuerdo, era de él la estatua. La cosa es que tenían que adorar la estatua, como si fuera Dios, darle adoración a la estatua. Tan crecido Nabucodonosor, ¿va? Gigantesco su ego. Y mire, y esto que era gobernador, mire, si usted mira en el mapa, usted puede ver Irán, puede ver Irak, Siria, Turquía, puede ver todo Israel, Jordania, puede ver incluso hasta Egipto llegó a gobernar Nabucodonosor. Tal vez tenía algo de que ufanarse, alguito, digamos. Pero hay gente que no tiene ni eso, no tiene ni carro nuevo. Sí, no tiene nada. Ajá, y dicen, no, ¿y cómo le fue en la universidad? Bueno, pasó de panzazo. Dice. Y aún así tiene aquel ego, olvídelo. Tremendo. Pero es una buena persona, ¿va? Porque no ha bebido alcohol, porque no ha fumado marihuana, porque no ha usado cocaína, ni nada de eso, ni maltrata a su cónyuge, es un papá cariñoso y todo, y puede ser. Pero es que ese es el problema. Esta gente piensa, yo no necesito a Dios. En el fondo de su corazón dice, yo no necesito a Dios porque yo soy bueno. Yo soy bueno. Volvemos a ver, por favor, Lucas, el verso 14 es la clave, fíjese. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este se creció. Entonces Dios le dijo, no. A este fariseo no lo tomamos en cuenta. Pero llega el publicano y se humilla. ¿Y qué hace Dios con él? Perdonarlo. Y la cosa acá es que como el publicano sí sabía que era una mala persona, que no tenía la menor duda de que era una mala persona, porque era un traidor a la patria. Los publicanos usualmente eran grandes corruptos, eran personas que antes de ser publicanos se les había advertido, si te convertís en publicano te vamos a echar de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Pues era la iglesia de aquel tiempo. Entonces, ¿qué era para un israelita que lo sacaran de la sinagoga? Pues romper su cordón umbilical con Dios. Porque ahí era donde se reunían a revisar la palabra de Dios, a ser ministrados. Ahí era donde ellos buscaban preservar su relación con Dios y que le dijeran, oye, sos publicano ahora, ¿verdad? Sí, no, pues ya no puedes entrar aquí. Y si insistís, te vamos a sacar a golpes. Él tomó esa decisión de romper con Dios. Entonces no solo era un traidor a la patria, era un traidor a Dios. Y él, entonces, consciente de eso, este publicano entró al templo y se humilló porque decía, yo ya no quiero. Estaba arrepentido de lo que había hecho. Ya no quiero, Señor, sé propicio a mí, pecador. Pero el otro, pensando que era bueno, porque la sociedad le decía que era bueno, él decía, no, Dios, vengo aquí a que me felicites. Hago esto y esto. No podía convertirse a Dios, porque si fuera posible justificarse así, no ocupaba a Dios. Entonces, ¿para qué lo buscaba? Porque en el fondo sabía que necesitaba que Dios lo justificara. Pero no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se crezca, para que nadie se infatué y mire a los demás hasta para abajo. Oiga, si un cristiano también tiene que recordar de qué lugar lo sacó Dios, de que no era muy diferente al resto de la gente.
y que Dios está deseoso de que la demás gente también escuche el evangelio, que la demás gente también tenga la misma oportunidad que cambiar que él tuvo o que ella tuvo. Entonces, ¿qué lo hace especial? Pues nada. Sí es cierto que Dios le ama y todo, pero en sí, él o ella, de manera individual, sin Dios, ¿qué tiene de bueno? Nada. Sencillamente hay personas que hacen caso del llamado de Dios, otras no. Pero que en las personas haya algo especial, pues o lo hay en todas o no lo hay en ninguna. Pero no es que hay unos más que otros. Simple y sencillamente Dios llama a todos al arrepentimiento. Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento y obviamente a convertirse. Entonces aquí no hay discriminación de parte de Dios, ninguna. Pero ¿qué pasa? Hay personas que en su buenitis dicen, no, pero no es conmigo, porque soy una buena persona. Si vos crees que estás así que estás mal, anda a la iglesia, pues está bueno. Pero yo sé que yo no ocupo ir, que eso es solo para gente mala. Así es, así de triste. Cuando una persona se arrepiente y se convierte a Cristo por la fe, recibe dos cosas. Primera, el perdón de sus pecados y también la gracia de Dios que le permite poder vivir en santidad. Leamos primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pero hay una causa, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es Dios el que le guarda. Esta es la gracia de Dios ayudándole a las personas a vivir en santidad, a las personas que quieren. No es que hay alguien más que otro, como el fariseo que se sentía mucho más que el publicano que estaba ahí, pero ¿qué dice Jesús? No, el que salió de ahí justificado fue el publicano, el que se humilló, porque necesitamos a Dios. ¿Para qué? Para no practicar el pecado. ¿Y esto qué significa? Para vivir en santidad. Necesitamos el apoyo de Dios. Y eso lo entiende el cristiano. Y por eso es por fe para que nadie se gloríe. Porque el cristiano tiene bien en su cabeza que es Dios el que lo sostiene. Es Dios el que lo sostiene. Entonces, ¿podría el cristiano vanagloriarse de algo? No, de nada. No tiene nada de qué aplaudirse. Ahora, el fariseo se aplaudía él solo, oraba consigo mismo, ni con Dios. Se felicitaba él solo, como que en él hubiera virtud. No, dice la palabra que el Padre tiene vida y le ha dado al Hijo tener vida, a Jesús. Ellos tienen vida en sí mismos, vida. Nosotros necesitamos recibir vida de ellos, de Dios. Es como estas lámparas que están aquí sobre nuestras cabezas, necesitan electricidad. Sin electricidad no alumbran. Así. Nosotros necesitamos que Dios nos dé de su gracia, que nos guarde para brillar. Pero hay gente que piensa que todo es porque Él es Él o Él ya es ella. Leamos Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás.
Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y al revés también podríamos parafrasearlo. Si no matas pero cometes adulterio, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué pasa aquí? Ahí vemos un pecado. ¿Y sabe por qué un pecado? ¿Por qué parece que esto es exagerado? No, pero es que con el mismo corazón con que se mata, se comete adulterio. Con el mismo corazón que se miente, se ingiere drogas. Con el mismo corazón que usted se exalta a sí mismo y se ensoberbece, con ese mismo corazón también usted puede ser cobarde. Es decir, no hace lo bueno o accede a hacer lo malo a sabiendas, pero no, tiene miedo del que dirán, de la reacción, etcétera, y no se rehúsa. Un cobarde, pues con el mismo corazón ese cobarde puede ser altamente soberbio. Con el mismo corazón ese, usted también puede ser una persona que sea totalmente apática con el sufrimiento ajeno. No les importa. Con tal usted esté bien, no importa nada. Con el mismo corazón. Por eso la gente que se cree buena y comete 2, 3 pecaditos que dice la sociedad, es tan culpable como el que anda en el crimen organizado, como el que anda en esos grupos que hacen extorsión y que hacen cosas horribles. Es tan culpable porque los dos tienen un corazón rebelde para con Dios. Lo mismo. Pero como la sociedad le ha dicho al bueno de que es bueno, entonces dice, no necesito a Dios. O viene a una iglesia y escucha el evangelio y puede incluso entenderlo, pero no le urge mucho porque como es bueno, Dios como que le va a dar un poco más de tiempo, ¿no? Y dice, bueno, sí, ahí está el evangelio, dice que Dios, yo necesito a Dios y que me tengo que arrepentir, pero ¿yo de qué me voy a arrepentir? Y empiezan las ministraciones y como esta persona es tan buena, no se le pega en el clavo. No, es que eres orgulloso. ¿Yo orgulloso? Claro, la sociedad nos ha enseñado que la persona orgullosa es prepotente y grosera. No siempre. Hay personas que tienen un alto concepto de sí mismas, es decir, soberbia, y no son prepotentes, no son groseras, pero como tienen una grandeza por dentro tan grande, igual, ¿de dónde les demuestra usted? No, mire, no. Están sobre todo y sobre todos. Son buenos, no han hecho nada malo, son gente trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio, el que se sabe malo, ese está dispuesto, mire, a que la Biblia dice, ver a una mujer para codiciarle es pecado. Pues sí, es pecado. Y le duele. Y Dios también le manifiesta por qué y su convicción aumenta más. Cosa que allá afuera en el mundo le dirían, no, estás loco. ¿Y para qué te dio los ojos Dios? 1, 2, ¿y para qué Dios hizo a las mujeres bonitas? Así me decía un amigo, vos, ¿para qué hizo Dios a las mujeres bonitas entonces? Entonces ahora el de la culpa es Dios. Dios tenía la culpa de que él codiciara.
Entonces, él no tenía la culpa, él era bueno. Él era bueno. ¿Y cómo entonces esta persona iba a proceder al arrepentimiento si según él no tenía nada de qué arrepentirse? Si cometía el pecado de codiciar mujeres por la calle, no, el de la culpa es Dios. Porque hizo a las mujeres bonitas. Y así en otras situaciones. Usted puede encontrar personas de la misma índole, y entonces, ¿cómo se van a salvar si ellos no están dispuestos a aceptar que sus pecados son malos? Pero malos. ¿Qué tan malos? Bueno, solo fíjese cuál es el castigo por el pecado, el infierno. Ahí está. ¿Qué tan malo es pecar contra Dios que su castigo es el infierno? Para que se dé una idea usted de cómo es su pecado. Pecados chiquitos, pecados grandotes, el bueno, el que no se arrepintió y se convirtió, allá va a dar, dice el Señor Jesucristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, igual los que se sienten buenos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a considerar el caso de dos malhechores que estaban crucificados junto a Jesús, para que vea que Dios cómo trata a esta situación de estos dos grupos, cómo es que uno persevera en su soberbia y cómo es que el otro cambia. Lucas 23:32. Lucas 23:32, llevaban también con él a otros dos. Llevaban a Jesús a crucificar y con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Estos sí eran delincuentes. Los habían encontrado culpables y los iban a matar, como crucificados a ellos también. Ahora en Mateo 27:44, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones, eran ladrones, que estaban crucificados con él. El contexto, Jesús lo crucificaron. Los fariseos fueron a regocijarse de su victoria, a insultarlo, a hacerle burla a Jesús. Bueno, los dos delincuentes crucificados con Jesús también le hacían escarnio, también se burlaban de él, también lo insultaban. Pero las cosas cambiaron, más adelante cambiaron. Lucas 23:39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjese cómo esta persona que está acá le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le está diciendo, oye, no que eras el Cristo, pues sálvate y de paso a nosotros. No, él se merecía estar ahí colgado, pero él decía, a mí no me importa si soy delincuente, yo quiero vivir. No, yo no estoy dispuesto a pagar por lo que he hecho. Mire la soberbia de esta persona. Es decir, casi que los delitos que había cometido no eran delitos, ¿va? Y que él tenía derecho a decirle al Cristo, oye, a ver, tú eras el Cristo, ¿verdad? El que andaba haciendo milagros por todo Israel, el que has andado haciendo milagros por 3 años, expulsando demonios, curando gente, haciendo que los cojos caminen, que los ciegos miren. Ok, si tú eres ese que anduvo ahí, el Cristo, primero te bajas de ahí y luego a nosotros dos, que somos unos sinvergüenzas completos, que no tenemos la menor intención de arrepentirnos, también nos bajas de aquí. Rápido. Fíjese, él no estaba reconociendo su maldad contra Dios. ¿Qué tendría él como excusa?
que vivió una infancia difícil. Mire, no vamos a justificar a nadie que maltrate a los niños, pero cuando estas personas crecen, eso no les da el derecho de ser groseros con los demás, de abusar de los otros. No les da el derecho. O una madre sacársela con sus hijos, porque no se la puede sacar con el esposo, porque es más fuerte, lo va a enojar y entonces le va a volver a pegar. Entonces, ¿quién es el débil para sacársela? El niño, la niña. Y los hacen sufrir. No. Continuemos. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, es decir, tú y yo somos ladrones, amigo. Nosotros somos ladrones y aquí estamos por lo que merecemos. Mire, como dice acá, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Le recuerdo que esta persona que está diciendo esto, hacía un rato que estaba insultando a Jesús. Hacía un rato. Luego en el versículo 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este sí creyó que él era el Mesías de verdad. Pero ¿qué le pasó primero? ¿Qué vimos que hizo primero? Reconocer que él era un delincuente y que por lo que había hecho, él merecía morir como estaba muriendo. El otro decía: a mí no me importa, yo soy más grande que la sociedad y por lo tanto no me merezco ser crucificado. Bájenme de aquí. Pero el otro, el segundo, no, ese se humilla ante Dios. No, yo reconozco que es justo que me esté pasando esto, es justo que me maten aquí crucificado. Y él ningún mal ha hecho. Pero en el versículo 42 vemos que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué quiere decir? Que este hombre entendió que no solo era una buena persona, era el Mesías. Pero ¿cómo fue que Dios le dio esta revelación a él y no al otro? Porque se humilló, porque se bajó de su pedestal, porque reconoció de corazón su maldad. Ah, no, es que ese era ladrón, entonces no lo compares con nosotros. Y ahí vamos de nuevo. El otro también era ladrón. ¿Por qué no se salvó el otro? No se salvó porque no se humilló. Igual entonces la gente que piensa que es buena, si no se humilla ante Dios, no se salva. Si no ruega a Dios, no se salva. Porque entonces si fuera cosa de que solo gente como ellos ocupan salvación, ¿por qué no se salvó el otro? Salvó uno. Por cómo lo sabemos, le dice Jesús, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice estarás, no dice estarán en plural. Es decir, el otro se perdió. Ese día el otro fue pero para el infierno. Y noticia, ¿verdad? Te estaba burlando del Mesías. No, ¿cómo que iba a ser el Mesías? Que no sé qué. ¿Cómo que no sabías? ¿No sabías que durante 3 años andaba haciendo espectaculares milagros y predicaba santidad, así como predicaban los profetas de la antigüedad? Era obvio que era de Dios. Y ahora, bienvenido al sufrimiento, al infierno para siempre. No, pero yo, ¿y vos qué? Si yo soy un delincuente o no, ladrón. Pero el otro sí se humilló ante Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pequeña sutileza. Pero esta persona que era mala según la sociedad, pues no se creía merecedor de su castigo, porque a saber, mire, el pecado entenebrece el corazón de una manera tan fea que ese hombre estaba ahí prácticamente exigiendo ser liberado porque él era él. No, pero sos ladrón.
no me importa. Soy más importante que la sociedad, por tanto bájenme de aquí. Pero el otro dijo, no, yo me lo merezco, que me estén matando aquí. Y en eso, la revelación del perdón de Dios. Y él dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le pidió, es una forma de pedir perdón por lo que hizo y de pedirle que lo salvara. Óigame, tenía que tener fe en él como el Mesías, porque Jesús estaba clavado con una corona de espinas, lleno de las marcas de los látigos. Ese hombre tenía que tener fe que ese era el Mesías, porque si solo era un humano, ¿cómo lo iba a salvar a alguien así, que estaba en esa condición? No, él sabía, él entendía que era el Mesías y que el Mesías estaba muriendo por él, como le decía el profeta Isaías, y que después el Mesías iba a volver victorioso. Y le dijo, cuando eso pase, Señor, te ruego que me recibas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. ¿Qué pasó con los nobles de este mundo? Ahí estaban abajo de la cruz, burlándose de Cristo. Y mire que ni siquiera cuando Jesús iba a morir, que dice que tinieblas cubrieron la tierra, dice la Escritura que hubo un terremoto, dice la Escritura que el velo se rasgó, ni eso les sirvió como para que comprendieran lo que habían hecho. En cambio, uno de los centuriones romanos que estaba ahí dijo, este hombre era un justo, este hombre era hijo de Dios. No nos dice la Biblia, pero a mí no me extrañaría que en el futuro ese centurión se haya convertido. Porque dijo, no, este era el hijo de Dios y lo colgamos. ¿Qué hicimos? Pero los que estudiaban la Biblia ahí, pero que tenían el corazón más duro que una piedra y que tenían la autoestima, digámosle. Porque así lo llama el mundo ahora, la autoestima. Tenían una gran autoestima, ¿no? Tenían una autoestima que se estimaban más grandes que Dios, gran autoestima. Esos no entendieron nada. El extranjero, el que no leía las escrituras, el que no había ido a la sinagoga a estudiar las escrituras todos los fines de semana, todo el séptimo día, ese dijo, no, este es el Hijo de Dios y era justo, es decir, era santo y lo crucificamos. ¿Qué hicimos? Ese sí lo entendió, los otros no. ¿Por qué? Porque los otros se creían buenos, se creían buenos. Y el centurión simple y sencillamente lo vemos que era más una persona con los pies en la tierra. Dijo, no, ¿qué hice? ¿O qué hicimos nosotros? Este hombre era hijo de Dios, miren estas tinieblas, miren este terremoto, miren cómo exclamó. No, aquí pasó algo. Y claro, ¿qué creen que le pasó a este hombre centurión después de ver morir al Hijo de Dios y que encima era una persona santa, no era como Zeus, que era un libidinoso, un degenerado sexual prácticamente, los dioses de todas las culturas, no, ese era santo, entonces ese que murió ahí era un Dios santo, entonces si este es un Dios santo, yo que me merezco, ha de haber dicho el centurión. Se ha de haber ido con un montón de dudas, recordemos, él era un gentil, para él no había enseñanza. Más adelante sí la hubo. Pero los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, no, esos se fueron a su casa tranquilos. Miren, hay algo importante. Debemos honestamente bajarnos de nuestro pedestal.
y humillarnos ante Dios. Dice la Escritura que los que andan en tinieblas ni saben en lo que tropiezan. Bueno, entonces para principiar, usted no dé un paso más. Humíllese ante Dios. Humíllese. Y hermanos, que nosotros alguna vez hemos disfrutado del perdón de Dios, pues humillémonos también, porque recordemos, Él es el que nos da la vida. Si Cristo, como dice el libro de los Hebreos, clamaba al Padre para que lo liberara, ¿de qué? Pues del pecado. Dice el libro de los Hebreos capítulo 5, verso 7 en adelante, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, hermano, Él, que era Dios mismo, y que era el unigénito del Padre, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Padeció Cristo, siendo el más grande, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero fíjese Cristo, ¿qué dice? Que daba grandes clamores al que lo podía librar de la muerte. ¿Cómo es eso, hermanos? Yo no tengo una explicación, pero ya que Él lo hizo, siendo Él quien era, hermanos, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Es necesario que nosotros también lo hagamos. No sea que un día nos hallemos igual al fariseo, ¿no? Dios, gracias, porque yo no soy como la demás gente, que son impíos, que codician, que hacen esto, que guardan rencores. Yo diezmo, yo esto, yo hago misericordia, voy y predico. Y empecemos igual al fariseo, hermanitos, a felicitarnos por lo que hacemos, pero no tengamos realmente una comunión con Dios. Sea algo que igual los fariseos lo hacían, cruzaban mar y tierra para hacer un prosélito. Humillémonos ante Dios para que podamos ser de esos que Jesús llamó al arrepentimiento y que le escucharon. Que no seamos de esos que se creen justos en su propia opinión y que al cabo acabemos llevándonos un gran susto cuando en vez de ir a la derecha vayamos para la izquierda. Cuando Jesús en una de esas nos pueda decir, pues largo de aquí, malditos, al fuego eterno creado para el diablo y sus ángeles. Y nosotros, y yo, no, sí, dice un ángel, vaya, camine al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, creyéndonos buenos, pero no siéndolo. ¿Y cómo es la única manera de guardarnos? Como lo hizo Jesús, como lo hizo Cristo. No dice Pablo, no dice Pedro, no dice Juan, dice Cristo. Cristo. Demos gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, tu llamado, Señor, es un llamado lleno de amor, Señor. Padre, porque nos rescatas del pecado, de la maldad, de hacerte daño a ti, de hacerle daño a otros, de hacernos daño a nosotros mismos, Señor. Padre, y nosotros necesitamos de ti para mantener esta vida que tú nos das, Señor. No podemos solos, Señor. Sé propicio a nosotros, Señor, a los que no se han arrepentido y convertido, Señor. Sé propicio, Señor. Continúa, Señor, abriendo sus mentes, Señor. Y a los que somos cristianos, Señor,
Sé propicio también, Señor, sé propicio y llena nuestros corazones de humildad, Señor, para que siempre estemos postrados delante de ti, Señor, con un corazón humilde, Señor, sabiendo que todo lo bueno viene del Padre de las luces, es decir, de ti, Señor. Bendito sea, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Amén.